Y dice la palabra de Dios antes de empezar, dice el Señor en su palabra, antes de comenzar solamente queremos hacer esta mención y ahorita oramos para dar inicio. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Todo depende de lo que busquemos. Si buscamos el reino de Dios, todas las cosas que pretendamos, nosotros conforme a la palabra y la voluntad de Dios se cumplirán. Primeramente un saludo a aquellos que nos están visualizando a través de las redes sociales, les mandamos un cordial saludo. No le cambie, quédese con nosotros. Es hoy domingo 12 de enero de 2025. Queremos darle la gloria a Dios. Siempre, cada año que comenzamos, siempre tenemos muy buenos propósitos y queremos darte varios anuncios. A toda la gente que está aquí o que hoy nos acompañó, gracias por su tiempo y por las cosas que vamos a experimentar. Vayamos a los anuncios, si son tan amables, y vamos a ver. Les quiero recordar, porque hay gente que no nos acompañó la semana pasada, y queremos siempre mostrar lo que vamos a tener en puerta, algunos eventos que te queremos participar, y más que todo lo que deseamos es que estés enterado de primera mano y que pues siempre tengamos a bien mantenerte en contacto de lo que va a suceder. A las personas que nos están mirando y que no han podido venir, les hacemos la cordial invitación. Venga, estamos aquí para servirles cada domingo desde hace 3 años. Una forma siempre es buscarlo, agradarle y agradecerle a Dios por todo lo que recibimos y lo que vamos a hacer siempre en el nombre de Jesús. Vamos a tener anuncios que darte, y es una de las cosas que quiero siempre, pues es exponértelo para que tú tengas a bien en tu agenda saber lo que vamos a hacer. Dice, una de las cosas, siempre agradecer a Dios, y es algo que cada ser humano debería de hacer, primeramente buscando su reino. Proverbios 16:3, BLP dice, pon en manos del Señor todo lo que haces para que tus planes se hagan realidad. ¿Estamos de acuerdo? Ponlo en sus manos. Este 2025, como cualquier otro año, siempre poniéndolo en sus manos, siempre vamos a obtener muchos resultados favorables y agradecerle a nuestro Señor lo que vamos a hacer. Vamos a también agendar el ayuno, así que cómete toda la rosca, lo que vaya en puerta y lo que venga, ¿sí? Hace falta, vamos abajo, si son tan amables, a la siguiente diapositiva. Por favorcito, Adrianita, hay que cerrar un poquito ya la boca, ya comimos todo lo que podíamos comer, ¿verdad? Pregúntale al de al lado, ¿cómo ves? ¿Me hará falta? Deja que el de al lado te diga, pues es un buen juez el de al lado. Con amor dile, pues yo creo que sí, sí, ¿verdad? Te hace falta un poquito, pero queremos agendarlo, no esta semana, lo vamos a agendar una semana más adelante para que puedas relajarte, tomarlo con calma y que no te sientas tensionado, ni enojado, ni molesto, porque ese no es el caso. El propósito del ayuno, recuerda, si nada más ayunamos, solamente es dieta. Si ayunamos y oramos, entonces realmente hay un propósito para que Dios haga en nuestra vida lo que nosotros necesitamos. Sí necesitamos la dieta, pero también necesitamos orar para que Dios haga las cosas. Siguiente, vamos a ver que también vamos a tener bautizos una vez que ya pase este mal tiempo. El lunes tenemos otra vez norte aparentemente con descenso de temperatura, cuídense. Sí, porque los cambios hay ahorita. Me comentaba una persona que está cerca de un hospital que hay mucha parálisis facial, que representa estar en un ambiente un poquito más cálido y salir al exterior. Aquellos que tienen por oficio trabajar de noche, principalmente cuídense mucho, hay mucha parálisis facial y problemas por cambios de temperatura. ¿Qué más vamos a tener? ¿Sí? Eso será cuando ya venga. Vamos a ver la plática de matrimonios, la parte 2. Ya vimos anteriormente la parte 1. Ahora seguimos en la misma temática, para matrimonios felices, y a los no tanto también, a los que van en proceso o quieren entrar y saber qué es lo que más Dios tiene para nuestras vidas. Ahí es una parte muy importante y queremos que siempre estén conscientes. La informalidad
no es parte de lo que Dios quiere en nuestras vidas. ¿Estamos correctos? Dios no nos permite o no desea que estemos en la informalidad, que se haga correctamente. Sería el miércoles 22. Ya está confirmado el lugar disponible. Vamos a tener igual mesas, vamos a tener un aperitivo para la gente que nos acompañó, que no les desagradó mucho la cena pasada. El maestro Arturo, ahí anduvimos en la cocina husmeando, ¿verdad? Yo era cómplice de él o él era cómplice mío, ya no supe quién era más cómplice de quién, pero al final de cuentas estaba sabroso. Gracias Feli, gracias Raque, gracias a todas las personas que nos hicieron el favor de ayudarnos para el bien. El propósito es invitar a algún matrimonio que tú tengas que esté en proceso o que esté viviendo en esa transición de querer entrar a la formalidad de Dios. Recuerda, ¿verdad? Marido de una sola mujer serás. Y eso es un mandato de Dios, no es un mandato personal. Lo que yo piense pues pasa a segundo término. Lo que Dios piense, eso es lo que más importa. Si ves que algún familiar cercano o algún amigo que requiera de este tipo de plática o de charla, pues vamos a invitarlo. ¿Qué te parece? A lo mejor sí puede ayudar a que él tome su decisión la más prudente. Veamos, ¿qué otra cosa más vamos a tener? ¿Sí? Dice, luego el Señor le dijo, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. No siempre será en la forma como nosotros queremos. Adecuada es pues de una manera que sea idónea para la persona, ¿sí? Apropiada para algo. Y muchas veces no es lo que realmente nosotros pues esperamos, porque siempre la contraparte, nuestra ayuda idónea, siempre nos va a motivar a que hagamos lo correcto. Adelante, y estamos creo que en la última. Estamos próximamente a confirmar el permiso de hospital. Nuevamente tenemos los regalos, tenemos alrededor de 60 regalos más que nos hicieron favor de hacernos llegar a nuestra casa, y estamos muy contentos, muy agradecidos. El monto total asciende casi a 200 regalos nuevos que vamos a tener la oportunidad de dar a toda la gente que nos hace el favor de acompañarnos para darlo a los niños. Si tienes un niño, estamos tratando de librar estos días de mal tiempo para que los niños puedan apoyarnos a dar. La entrega pasada en hospitales hubo dos personajes que nos acompañaron, dos jovencitos caracterizados del Hombre Araña y el otro estaban muy contentos. Los que están en un hospital tratamos de cuando menos hacerles un pedacito del día un poco más agradable. Dejamos estos regalos y queremos siempre agradecer a Dios. Siguiente. ¿Sí? ¿Ya no tienes otro anuncio? No. Bien, pues vamos a empezar. Una de las cosas que primero debemos entender es que el Señor quiere que busquemos de su reino. Colosenses 1:13, para que tú anotes ahí. Ahí lo tenemos. Mándalo a pantalla si eres tan amable, Adrianita. Dice, Dios nos ha librado del reino de la oscuridad y nos ha llevado al reino de su amado Hijo. Él nos ha librado de ese reino mal. Estábamos ayer viendo en YouTube, es lo correcto, de una persona que se autodenomina él, según un consenso, un concilio que tienen en Catemaco, ¿sí? Donde él lo nombran el brujo mayor, pero ese hombre no conoce de Dios y tiene tantas confusiones mentales, habla tantas cosas tan enredadas que realmente necesita que alguien le comparta del Señor. Hubo una persona que en tiempo pasado tuve la oportunidad de compartirle y orar por él, y al final de cuentas el muchacho dejó ese camino incorrecto, comenzó a las cosas de Dios, empezó a predicar, lo empezaron a usar. Un pastor del sureste le llamó, lo invitó y siguieron dando testimonio de todo lo que Dios había hecho en su vida, cómo Dios lo había sacado de esa potestad de tinieblas, de oscuridad, donde él y su familia participaban en este estado de Veracruz, muy famoso. ¿Por qué? Por la práctica de la hechicería, la brujería, de lo cual Dios pues nos dice que a él no le agrada, y lo que no le agrada a él pues es lo más importante, como te lo dije al principio de esta charla. Y eso vamos a entender, que siempre tenemos que aprender de dónde Dios nos saca y dónde Dios nos pone. ¿Por qué? Porque si no entendemos de dónde Dios nos quiere sacar, ¿sí? Porque antes que no conocíamos de Dios, pues estábamos perdidos. ¿Cuántos estábamos realmente perdidos antes al no conocerlo y no saber de lo cual era
su voluntad. Siguiente, ¿sí? Vamos ahora sí a entrar a la charla. Adelante, adelante Adrianita, pasen. Y mira, una de las cosas, dice que busquemos el reino. Veamos, avanza la primera, si eres tan amable. Y dice, ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas ¿de dónde? De arriba, del reino de los cielos, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Eso es lo que el Señor nos pide, que busquemos, que no busquemos en otra parte. Hay tanta información o mala información en las redes sociales, que lejos de que te orienten a escoger lo mejor, te malinforman, te llevan a otros reinos de los cuales Dios no le agrada. Dios está de muchas formas exponiéndole a la gente que no le agrada, ¿verdad? Que busquemos las cosas de arriba. Deja de buscar las cosas en otro lugar. Tenemos una necesidad. ¿Y qué pasa cuando tenemos una necesidad? Siempre iremos a la búsqueda de algo. Y eso es lo que yo quiero que entendamos. La búsqueda de algo tiene que ser hacia arriba, no hacia abajo. No trates de ir, porque cuando tenemos una necesidad, sea económica, sea de salud, que sea de una manera fuerte y demandante, ¿sí? Normalmente siempre el tipo de personas que te van a acercar o se van a acercar dándote una salida, te dice vaya y consulte a tal persona, a tal situación. Nosotros atendimos en tiempo pasado una persona que yo conocí cercana a mi casa, en la cual por un tiempo yo fui su líder en ese tiempo, y la metimos al hospital. La metimos porque la esposa me decía, ¿qué hacemos? Dije, pues yo no soy el esposo, tú eres la esposa. Y al final optamos por ir, estuvimos con él. Él entró caminando y estuvo en una forma muy grave, que al grado que pasó a terapia intensiva. Había un propósito. Cada noche que estuvimos, casi estuvimos 2 o 3 semanas ahí, y cada noche llevábamos el plan de salvación, porque preguntábamos en esa área de la beneficencia española, decíamos, toda la gente que está aquí tiene una necesidad de algún familiar que esté. Sí, dice, está mi familiar en terapia intensiva y necesitamos una oración por él. Le dije, ¿les parece bien, con todo respeto, si podemos hacer una oración por su familiar? Y mira, la gente no se negaba. Yo creo que 2 lugares de oportunidad que siempre el Señor nos da es en un hospital y en una funeraria. Es el mejor lugar para compartir. Oiga, ¿usted está loco? ¿No está viendo que hay por eso? Porque hay una necesidad, porque el corazón está sensible, porque necesita la gente conocer de Dios, porque cerraremos nuestros ojos aquí, pero ¿a dónde los abriremos? ¿Te has preguntado? Que abrir los ojos y decir, gracias a Dios, un día le reconocí, y qué bueno, ahora la persona vive y me da mucho gusto. Lo demás que haga, pues realmente ya es su responsabilidad. Hicimos la parte que nos correspondía, pero siempre le tratamos y le dijimos, busca las cosas del cielo. Siguiente, ¿qué otra cosa más vamos a aprender de esto? Concentren su atención en las cosas ¿de qué? De arriba. Deje de centrar su atención en otras cosas que no valen la pena. Me hablan y a veces son discusiones tan tontas y estériles, que se pelean. Gente que me habla me dice, oiga, hable con mi esposa. ¿Y por qué no hablas tú? Oiga, es que no la puedo hacer entender. Concéntrense, dice el Señor, en las cosas de arriba. Dejen de estar en una manera discutiendo. La discusión estéril nunca va a llevar a ningún matrimonio, a ningún lugar o a alguna relación, tanto padres como hijos, como hermanos. Entonces, ¿qué dice el Señor? Concéntrense más en las cosas del cielo que en las cosas de la tierra. Ustedes se están siendo más terrenales, porque nuestro destino es el cielo, o al menos eso yo creo, ¿no? No sé si tú quieras ir, pero yo al menos sí me agradaría que mi destino fuera el cielo. Entonces, ¿qué debo de hacer? Concentrarme en las cosas de arriba. Siguiente, ¿sí? ¿Qué más nos dice el Señor en este tema? ¿Hasta cuándo, inmaduros, amarán la inmadurez? Y ustedes, insolentes, vivirán en la insolencia. Y ustedes, necios, odiarán el saber. Dura confrontación. Porque el Señor nos está diciendo, si no concentras, estás siendo inmaduro. Hay gente que sigue en un plan necio. Toma, ahí está, ve la versión. Te la estoy poniendo en la parte de abajo. ¿Qué gano con esto? Mostrarte que a veces hay situaciones tan tontas, tan irrelevantes, que a veces uno dice, Señor, ¿por qué la gente a veces pierde tanto tiempo en situaciones estériles que no van a dar fruto?
y que lo único que va a pasar es que vamos a perder nuestro tiempo en las cosas del Señor. Dejemos de ser, fíjate, habla de inmadurez, habla de insolencia, ¿sí? Habla de necedad, porque eso es lo que está reinando hoy en día, ¿sí? La insolencia, la falta de respeto a Dios. Tú les dices a alguien y la gente dice, pues no, voy a buscar otra opción. Y sí hay, sí, a mí me lo han dicho muchas veces. Ves la gente inmaduro que dice, no, sí vengo, y no viene. Tan solo nomás con decirle, oye, ¿podrías venir el domingo? No me presione. Pero ¿quién te está presionando? Si nomás te dije, si te da oportunidad, por aquí te esperamos. Pero se sienten molestos por todo. Tienen una piel tan sensible. Se resquebrajan en la primera situación. Y eso sucede. Hay gente necia. Dile, ¿cómo ves al de al lado? ¿Cómo ves? Sí, a veces somos necios. Necios es cuando insistimos en hacer algo que no está bien y volvemos a lo mismo, ¿verdad? Había una persona que tiempo atrás a mí me encantaba a esa persona. Ella tomaba nota de todo y yo le decía, le digo, si usted está pasando por una gastritis, deje de comer cosas irritantes. Dijo, eso es para mí. Casi llevaba toda la libreta apuntada, pero le digo, pero ya que las anotó, no coma cosas. A rato trae el estómago como un dragón, anda aventando fuego del estómago por tantas cosas irritantes. Es bueno, sí, el ayuno le va a dar una lucidez. Vea la vida de Daniel. Oraba 3 veces al día, ayunaba, y Dios le daba favor delante del rey. ¿Viste cómo le cerró la boca a los leones? ¿Por qué? Porque era un hombre que hacía lo que a Dios le agradaba, no lo que a mí me agradaba. Entonces esto nos hace reflexionar. Siguiente, ¿qué más nos dice el tema? Sí, lo vemos, el incendio en Los Ángeles deja imágenes apocalípticas. Del lado derecho arriba es un jueguito de esos que tienen en casas, está incendiado totalmente, ¿sí? Abajo, un poblado, todo el anuncio de Hollywood está quemado, todo se acabó. Pero no será un buen tiempo para entender que todo lo que está pasando las redes sociales están inundadas de este tema. Si tú entras a cualquier momento te manda esto y te está diciendo, pero la pregunta es, ¿habrá sido que no le dieron la gloria a Dios o el reconocimiento a Dios? Hay uno que a mí me llamó la atención, que días anteriores al incendio estaban glorificando en un festejo a Satanás. Y yo decía, ¿cómo? O sea, entonces, ¿a qué reino estamos? Ellos le dieron la gloria a otras cosas o a otras deidades o a otros seres. Y mira lo que comenzó, avanza una más, ¿sí? Todo está quemado, mira, eso es solamente un pedacito, una muestra. Siguiente, ve cómo está. Gente en la calle, ya no tiene dónde meterse. Los hoteles son insuficientes. Los dueños de las mansiones, todo se acabó. Lo más triste te voy a decir, dice es que allá todo tiene aseguranza. En ese lugar la aseguranza les dijo que no les iba a dar seguro. Entonces, todo lo que hicieron por muchos años, hay mansiones de J-Lo, hay de Ben Affleck, ¿sí? Hay de Didi, aquel famoso que está ahorita en boca de todo el mundo por todo lo que ha pasado. Hay gente que perdió todo. Hay gente que nomás con lo que trae puesto, eso anda. El carro, las mascotas, todo se quemó. Hay gente que ahorita entraron y saquearon la ciudad. Tuvo que entrar el ejército para poder contener la rapiña. Aparte de quemados, robados. Qué triste, pero esa es una verdad. Entonces, ¿qué clase de reino están ellos exaltando? Pues lo que exaltaron ahora es el resultado. No se dan abasto. Camiones y camiones y camiones de agua. Una persona con una manguera tratando de contener en su casa el fuego. ¿Cómo? Si eso trae vientos de 80 y 100 kilómetros, las cenizas van a barrer. Hubo una señora que habla y da su testimonio. Mi casa no se quemó porque yo tengo bardas de 3 metros de alto. Es la única que sobrevivió.
Ella limpió alrededor de su casa tiempo atrás y fue la única casa en donde todo mundo está quemado, chamuscado. Y las bardas afortunadamente pudieron contener el fuego y esa casa no se quemó. Pero yo dije, ¿qué clase de entonces están ellos adorando? Ante esta situación, ¿qué van a hacer? ¿Usted qué clase de adoración pudiera tener? Porque debemos de darnos cuenta, aunque seamos creyentes, tenemos que saber a qué le estamos dando ¿verdad? La gloria. ¿Sí? ¿Qué reino estamos buscando? Esto no, ¿cuánto cree que le falte para que venga el Señor? Nada. Todo se está dando. Todo se está cumpliendo cabalmente, aunque no nos guste y nos neguemos a las cosas. Pero ¿no será un buen tiempo? Dice Romanos 14:11, si me puedes apoyar, Adrianita, saliendo del tema. Dice, ¿no será un buen motivo para esto? Para poderle decir a la gente, toda esta situación, dice la palabra, dice, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. ¿No será necesario este momento? Ellos que están pasando por esa tribulación o adversidad, son señales, pero ahí tienes una respuesta. Si usted dobla sus rodillas, ¿verdad? Con rodilla en suelo se ganan las batallas. Y hoy vamos a ver 3 puntos importantes para que tú veas que ante esta adversidad van a venir situaciones que debemos de entender. Volvamos al tema, si es tan amable. ¿Sí? Toda rodilla se va a doblar. ¿Recuerdas la pandemia cómo puso al mundo de rodillas? Todo el más valiente se me cuarteaba. Cualquier persona que usted conoció, pero ahora esta situación está volviéndose a presentar. En el sur, norte, sureste, en el oeste, Los Ángeles. En el este está en Texas, la nevada. Una persona que entra cada martes y nos acompaña, está al lado de Dallas, Texas, Grapevine, Texas se llama. Esta persona dice, tenemos 3 bajo cero y no estamos adentro como por Chicago o por Nueva York. Y es algo que está pasando. ¿Qué quieres? ¿Fuego o frío? ¿Cuál de las 2 opciones te regalo? O fuego o frío. Me dice, mejor café. Sí, están mejor eligiendo. ¿Será que debemos de buscar su reino? Sí. Eso es lo que tenemos que hacer. Deje de darle gloria a cualquier cosa. Siguiente. Por favor, Adrianita, una más. Sí. Obviamente el reino aparece muchas veces para significar un territorio, un dominio aquí en la tierra. Dominio, reinado, es a veces la traducción de la idea de la autoridad y el poder de Dios. Ahí tienes todos los salmos que te hablan de esa situación de dominio o de reino. Salmo 22, 28, 45, 6, 66, 7, son innumerables los que te puedo poner. Pero ahí está hablando donde debemos de establecer el reino de Dios en nuestras vidas para que Dios se glorifique. A través de las pruebas es como el ser humano entiende. ¿No le ha pasado alguna vez que a través de una prueba usted como que comienza a entender? ¿Sí? Tribulación, angustia, problemas, ¿sí? Un mal resultado médico. Hay muchas formas de experimentarlo. Pero ¿qué nos habla el tema? Veamos, ¿sí? Dice, dejen de ser imprudentes, porque eso es. Y vivirán, condúzcanse como gente inteligente. ¿Y eso la gente no lo entiende? ¿Por qué es tan tonto? ¿O por qué te quieres hacer el tonto? No hay razón. Hay gente que no hace más que simplemente la imprudencia es lo que gobierna su vida. Se levanta, maldice, dice y en la tarde se arrepiente. ¿Te acuerdas como Moisés golpea y luego lo entierra? Y viene alguien y le dice, ¿qué? ¿También me vas a matar a mí como mataste al egipcio? A veces andamos enterrando egipcios, ¿verdad? En la tarde, ya que nos cayó el 20 después de tanta imprudencia en la mañana. Y nos pasa. Y eso es algo que Dios no quiere. Seamos inteligentes. Siguiente. ¿Qué otra cosa? Vamos a identificar la número 1, 3 cosas
para comenzar. Al buscar el reino de Dios va a haber obstáculos. Siempre que usted trate de buscar el reino de Dios, siempre vamos a tener una oposición del enemigo, porque vamos a entender que los procesos son inevitables. Así lo hagas. Hay cosas que vas a tener que transitar y pasar. Y a veces dice, yo pasé por una situación un poco adversa. Son procesos. Yo antes le llamaba problemas, ahora le llamo procesos. ¿Por qué Dios me pasa por ese proceso? Para un aprendizaje. ¿Qué dice la palabra de Dios ante estos procesos que son inevitables? Pero después de que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo, hablando Dios en primera persona, Dios los hará perfectos, firmes, fuertes y seguros. Eso es lo que dice Dios. Después de que pases un tiempo te voy a afirmar. Entonces Dios lo permite, sí. En boca de Dios está diciéndolo. Es el mismo Dios que en su gran amor nos ha llamado a tener parte en su gloria eterna en unión con Jesucristo. Es que yo no quiero pasar ese proceso. Lo vas a tener que pasar. ¿Sí? No queremos pasar por procesos. Y ese proceso a veces dice, ¿por qué? Cuando nos acercamos a Dios, creemos que Dios nos va a encapsular y que nada nos va a pasar. No, vamos a pasar los procesos que esté. Si hay una desaveniencia matrimonial, es un proceso. Si hay una desaveniencia con tus hijos, es otro proceso. Algo Dios está hablando en nuestras vidas y está procesando nuestra vida. Dice que hasta que lleguemos a la altura del varón perfecto. ¿Por qué? Porque necesitamos que los propósitos siempre se cumplan. ¿Qué otra cosa más dice nuestro tema el día de hoy? Es cierto que todos los que quieren llevar una vida piadosa en unión con Cristo, dice, sufrirán persecución, seremos perseguidos. ¿Sí? Segunda de Timoteo 3:12, Dios habla hoy. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Comenzamos una vida piadosa, una vida correcta, empiece a hacer lo correcto y va a padecer persecución de todo tipo. La gente con quien no peleaba ahora le busca para pelear. ¿No le ha pasado? Gente simplemente con su propia casa. Los enemigos del hombre, dice, serán los de su propia casa. Empiezan los de la casa, luego los de al lado, los de enfrente, y cuanta gente se tope, siempre van a tratar de hacerlo. Y eso es algo muy triste. Jesucristo lo pasó. A los suyos vino y mira, ¿dónde paró la persecución? Crucificado. Porque a él lo persiguieron. Y uno como creyente, en el momento que uno quiere vivir conforme a lo que Dios dice, va a haber gente que se oponga. Hay gente que discute, hay gente que pelea, hay gente que busca el conflicto con usted cuando usted ni siquiera a veces lo conoce. Y a mí me pasa mucho enfrentar. Un día estábamos en el estadio de los Sultanes en Monterrey, en un partido, y llegamos y el tipo de adelante voltea la primera vez y me hace, pues yo no vine a verte, compadre, vine a ver el partido de béisbol, ¿verdad? Y otra vez, y el tipo llevaba una ensarta de vasos así, cada vaso pues eran 2 cervezas que se había tomado porque son vasos grandes, y ya llevaba como 8 o 10, y ya al rato se empezó a salir de control. Y ya cuando yo le dice mi hijo, ¿qué tiene? Le digo, no sé, ¿qué es lo que le pasa a este tipo? Pero empezó a querer buscar problemas. Y ya otro que venía con él entendió lo que estaba pasando. Le digo, no sabía. Y comenzó a buscar problemas. Le dijo, ya cálmate y que se lo llevan para abajo. Quién sabe qué fue, qué le dijeron o qué le expresaron. Pero a veces vamos a encontrar personas así que nos van a tratar de buscar problemas, ¿sí? Yo quiero decirte algo que no quiero pasar por alto. Primeramente, la semana pasada, gracias por todas las muestras de cariño que tuvieron para mi hijo, gracias. Pero te voy a decir algo que es bien importante. La otra semana tenemos una oradora de Oaxaca, quien ella es misionera y nos va a predicar la semana que entra. Está cordialmente invitada ya, está confirmado. Ayer habló mi esposa con ella y vamos a escuchar su testimonio, lo que cuesta predicar, como dicen en tierra de indios, ¿sí? Ahí amas a Dios donde hay persecución, ahí está avivado, ¿sí? Ahí una cabeza de una persona que predica como yo tiene un valor, y es algo que ella nos va a contar, todo lo que ha pasado.
y todas las situaciones que ella ha experimentado. Y le damos la más cordial bienvenida. Ella en un tiempo fue maestra de mis hijos y le doy la gloria a Dios por ese llamado de misionera que tiene allá en el sureste de Oaxaca. Ella nos va a compartir. Si tú quieres invitar a alguien para que escuche su testimonio de lo que Dios ha hecho, ella está pidiendo ante sus autoridades permiso para podernos acompañar, por lo cual yo te invito a que vengas la semana que entra. ¿Quieres ver cuando hay alguna situación adversa, persecución? Dice, viviremos, ¿verdad? Dice la palabra. Aquellos que quieran vivir, ella vive piadosamente. Me dijo, mi esposa le sugirió, véngase como usted está habitualmente en su zona. Y viene con ropa caracterizada, típica de Oaxaca. Y le dije, venga y comparta, vea, muéstrele a la gente de aquí qué realmente es lo que Dios hace en su vida al mandarla en esa zona. ¿Sí? Oramos por ella, nos ha pedido que oremos por protección por ella, porque la adversidad en ese lugar es grande, la persecución es mucha. Pero si tú tienes a alguien que tú consideres que puede escuchar este mensaje, invítala. Vamos a tener esta persona que nos va a compartir la semana que entra. Siguiente, ¿qué otra cosa? Dijimos procesos. Es imposible que renueven su arrepentimiento aquellos que han sido una vez iluminados, que han saboreado el don celestial, que han tenido parte en el Espíritu Santo y que han experimentado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero. Y después de todo esto, dice, se han apartado. Después de conocer tantas cosas hermosas de la palabra, tanta presencia de Dios, al final terminan apartándose. ¿Y sí sucede? Sí. Padecen persecución y la misma persecución los hace que se vayan. Hemos dicho, no desista. Dice, deje que se me solucione el problema y vengo. Ese es un grave error. Mire, cuando me alivie vengo. Pues ¿para qué? Es como va al hospital, me le dijo al doctor, cuando me alivie vengo. Pues no, está aquí para aliviarse, es lo mismo. La palabra de Dios es la que lo va a aliviar. No tenga problema, pero no se aparte. Veamos el segundo punto, ¿cuál es? Sí, las batallas son necesarias. Y a veces te vas a preguntar, ¿por qué mis hijos te están batallando? Hay una historia en la Biblia y tú ves a tus hijos y dices, ¿por qué mis hijos están enfrentando cosas, unas batallas tan fuertes? No es para ti, la prédica es para todos, así que no te la apropias, ¿sí? ¿Por qué mi hijo está batallando? ¿Por qué pareciera que lo que yo vivía ahora mis hijos? Porque Dios así lo permitió. Dios permite que las mismas batallas tuyas ellos aprendan. ¿Por qué? Porque van a aprender de lo que Dios les dijo. Veamos, ¿sí? Por eso están batallando. Y dice así, ¿por qué están batallando? Dice, estos son los pueblos que el Señor dejó en la región para poner a prueba a los israelitas que aún no habían nacido cuando se luchó por conquistar Canaán. Eran tiempos de preparación, tiempos, gente que no había nacido, pero ya habían entrado a Canaán, pero dijo, vamos a dejar un poco más la batalla. Anótalo, si tus hijos están batallando, ¿por qué lo hizo Dios? Por eso, dice el Señor, dice, estos son los pueblos que el Señor dejó en la región para poner a prueba a los israelitas que aún no habían nacido, todavía no nacían, y el Señor todavía seguía permitiendo esas batallas. Cuando se luchó, avanza una más, y dice la palabra, el Señor los dejó para que aprendieran a pelear. Y vas a tener que aprender a pelear. Los que nunca habían estado en campo de batalla, ni siquiera habían nacido, y dijo Dios, los vamos a dejar en el campo de batalla para que aprendan. Así que ay, pobrecito, yo lo voy a ayudar. No lo ayudes, déjalo que batalle, porque también va a conquistar sus batallas. Pero ¿cómo? Le vas a ayudar, le vas a cortar el camino. Los atajos no son recomendables. Él tiene que aprender a pelear. Porque la gente dice, es que yo tengo un problema ahora. Es un ataque. Es un ataque. Estuvimos en Querétaro en la iglesia Life y yo le dije, el pastor vino conmigo y me dice, estamos experimentando cierta turbulencia en el camino. Sí soy yo muy fino lo que me dijo, pero estaban pasando por muchas situaciones. Y yo le dije, Dios tiene el control de este lugar.
Estamos aquí solo por un propósito de Dios. ¿Cuál es? No sé. Pero vamos a orar. Y vamos a orar y vamos para que Dios le dé una buena solución a lo que está usted pasando. Dice, ¿tiene adversidad? Todos tenemos adversidad. Imagínate si puede pensar que yo estoy acostado contando dinero, acostado rascándome el ombligo. Y no, todos tenemos alguna manera, algún tipo de adversidad. ¿Tiene usted alguna? ¿Alguna? Sí, nomás una. No, tengo varias, dice, ¿quiere algo de una más? Sí. Por eso vamos a dejar a nuestros hijos para que aprendan a pelear. Dales armas. Dice, enséñalo a pescar. No, es que yo le voy a dar el pescado. ¿Le estás ahorrando la batalla? Déjalos que batallen. Siguiente. ¿Por qué? Porque quedaron los 5 jefes filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que vivían en los montes del Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta el paso de Hamat. Habían 5 reyes que habían dejado Dios para que tuvieran una buena batalla. Y están batallando. ¿Y dónde están? Y tú los ves que donde están batallando. Y son tus hijos y te duelen. Pero déjalos que batallen. Van a aprender porque es un propósito de Dios. Ya estaban en Canaán, pero había gente que no había nacido aún. Pero Dios permitió dejar un poco más la guerra. ¿Para qué? Para que tus hijos aprendieran a batallar. Las batallas son dadas también por Dios, porque lo vas a enseñar a orar. Cuando tienes necesidad, ¿no oras? Tú dime, cuando hay una necesidad, cuando el barco se la dio, empiezas a orar. Y ves que tu hijo empieza a batallar o tu hija empieza a batallar y le dices, ora mamita, ora papito. Y ves cómo oran. Nosotros teníamos una necesidad, no conocíamos de Dios, teníamos una necesidad económica muy grande en ese momento, teníamos un adeudo de una cantidad muy enorme, pero alguien vino y nos dijo, tráigase una Biblia y ore en Salmos. Dije, pues se oye bonito el nombre, sin saber que era un libro de guerra. Y dice, ore en tal. Mira, yo no conocía de Dios. Yo renegaba, yo hacía tropezar a la gente, pero ante una necesidad dejamos todo. Mi familia se humilló, todos estábamos. ¿Usted se humilló? Sí. Mi esposa se humilló también. Todos nos humillamos delante de Dios, pero al enfrentar la batalla pudimos ver que la necesidad y el leer la palabra de Dios trajo una solución. Y usted dice, tomó un tiempo, sí, pero ese tiempo nos enseñó a depender un poco de Dios. Fue el principio. Y dijo, ¿y por qué Dios lo empezaba a preparar? ¿Sabes que yo viví en Brownsville, aquí pasando Matamoros? Y a donde yo llegué y renté, tenía un pastor arriba que oraba desde las 2 de la mañana. Y él oraba y yo decía, Señor, y yo veía el programa de enlace en Estados Unidos, se da, y yo decía, la tele, y el tipo arriba orando. Dije, estoy a 2 fuegos. Y yo no sabía por qué. El hombre desde las 2 de la mañana oraba y oraba y oraba. Y yo decía, ¿a qué hora se va a callar este hombre? No me va a dejar dormir. Y yo decía, ¿por qué Dios quiere esto? ¿Por qué me está pasando por estas situaciones? Pero empecé a comprender que Dios tenía cosas mejores para mi vida y que yo no debo de hacer más que enseñar a los que vienen atrás. Por eso, aparte de darle las gracias, en las próximas, no esta semana que entra, en la otra semana, le voy a pedir a alguien que también participe conmigo en la prédica. ¿Sí? Te voy a decir, algunas de ustedes ya les dije, te voy a dar el tema, te voy a decir de qué hables y gradualmente todos van a comenzar a participar. ¿Por qué gradualmente? Porque quiero que esto no se vuelva un club privado. Esto no es un club privado. Esto es algo que vamos a empezar a entender, que tú debes de participar. ¿Pero por qué nos permite participar? Porque la palabra lo dice. Ojalá que todo el mundo fuera profeta y llevara mis palabras a otra gente. Y eso es lo que vas a tener que hacer. No viniste aquí para mantener tu comodidad. Viniste aquí porque Dios tiene un propósito para ti y para mí. Yo no sabía en dónde iba a terminar todo esto y por qué Dios me tenía 2 fuegos arriba y abajo. Viendo una transmisión de prédicas,
y arriba otro hombre orando. Y yo decía, Señor, ¿por qué? Porque Él tiene un propósito mejor para ti. Yo solamente debo de dejarme moldear y enseñar a los que vienen atrás, a los que aún no habían nacido, ¿verdad? Se lo dijo el pastor Ulises: prepárate, Vicente, porque vas a predicar. Y mira, ahí está la prueba. Y yo le dije, Señor, gracias por usarlo. Gracias porque tú das la oportunidad a cualquier persona que te ama. Pero ¿qué necesitó? Ponerse a hacer lo que es, orar, ayunar, ¿verdad? Ponerlo en manos de Dios. Y eso es lo que yo quiero. Todos vamos a ser usados en alguna manera, pero nuestras batallas las vamos a tener que enfrentar. ¿Sí? Es inevitable. Vamos a hacer lo que Dios dice y Dios vamos a poderlo hacer. Siguiente, si eres tan amable. ¿Qué pasó con la vida de David? Se enfrenta. Era un niño. Él no tenía la habilidad de un hombre de guerra, pero mata a Goliat porque Dios lo estaba preparando. Porque Saúl era un hombre alto. Dice la palabra que su estatura rebasaba por el hombro de los más altos que había. Pero lo que tenía de grandote lo tenía de cobarde. Eso era entonces, ¿de qué servía? El niño fue el que acabó, porque era la generación que venía atrás, la generación que iba a pelear. Si tu generación está, tú tienes el niño, Elías. Es una generación que Dios va a usar. Es una generación que va a usar de alguna manera. Y dice, ¿y por qué se deja usted moldear? Porque voy o vienen por mí, ¿verdad? No hay otra forma, ya entendí. Pero es una generación que vas a enseñar. Y si a alguno de mis hijos le gusta, gloria a Dios. Dios suplirá todas las cosas. Usted no se debe de mortificar. Dios le va a pasar por batallas, por pruebas que usted dice, ¿por qué Dios me deja atravesar? Porque así como ese niño, esa es la próxima generación. Una generación que no temerá, una generación libre, ¿verdad?, de prejuicios, que el qué dirá, no le importe a usted que el qué dirá la gente. Somos muy dados a preocuparnos por lo que opine la gente. ¿Le ha pasado a usted? ¿Sí? Ay, ¿qué pensará de mí? Pues que piense lo que piense. Usted no se debe de dejar intimidar. Siguiente. ¿Qué otra cosa nos dice Dios? Dice, y aunque ustedes creyeron que el enemigo les arrebataría a sus mujeres y sus niños, dice, serán esos niños que todavía no tienen uso de razón los que entrarán en el país. Yo se los daré a ellos en propiedad. Es una promesa de Dios. Aún los que no han nacido, dijo Dios, yo tengo una propiedad para ellos, yo tengo, ¿verdad?, algo preparado para ellos. Y eso es lo que va a hacer, yo se los daré a ellos en propiedad. La gente piensa que ellos no serán bendecidos, pero a pesar cuando no tengan uso de razón, siempre hay un plan divino para ellos. Aunque tú no lo creas, Dios tiene un plan para ellos. Siguiente, ¿qué otra cosa nos dice el tema? Así que no debemos de extrañarnos, pues solamente conociendo la guerra es como podemos conocer verdaderamente la victoria. En este 2025 definitivamente habrán batallas en nuestra vida y tenemos que comprender que para nuestro Dios esas batallas serán necesarias. ¿Estás batallando? ¿Estás batallando en cualquier área de tu vida? Levántame la mano. Pues si no, el único pecador aquí soy yo, ¿verdad? Entonces van a tener que orar por mí. Es correcto, estamos batallando, pero tomados de Dios, tu problema va a ser menor. ¿Qué enseñanza va a traer? Primero, adelante Adrianita. Número 1, las batallas que enfrentamos primeramente forjan tu carácter. Te van a dar un carácter, ¿sí? Nuestro Dios quiere que tengamos, dice que el guerrero si muere, muera peleando en medio de la batalla con las botas puestas y de cara al sol. No se rinde ni se vuelve atrás. Eso es lo que da una firmeza de carácter. Las batallas que enfrentamos, un ejemplo de vida para nuestros hijos. Dice, y aún el hombre valiente cuyo corazón sea como corazón de león desmayará por completo, porque todo Israel sabe que tu padre es hombre valiente y que los que están con él son esforzados y valientes, dice la palabra. Tercero, en las batallas usted va a poder experimentar las maravillas de Dios en nuestra vida. Segunda de Crónicas 20:15 dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová te dice así, no temas
ni te amedrentes delante de esta multitud grande, porque no es vuestra guerra, sino es la de Dios. Eso es lo que va a hacer con el carácter de un guerrero. Que tus hijos, que se congreguen, ¿verdad? Allá en Minnesota se está congregando tu hijo. ¿Por qué? Porque ya le sembró la semilla. Ahora él donde está, puesto por Dios en ese lugar, está. Dorita, ¿verdad? Dice, estoy allá con mi hijo, tratándolo, dice, estoy hablando con él. Pero Dios también Dios no lo ha dejado de su mano, lo tiene dentro de una iglesia preparándolo, porque esas zonas de iglesia son áreas de preparación, porque un día te van a levantar, un día serás enviado, y no vas a poderte decir, hoy no, porque está frío. Hoy como lucharon en la cama, me mandaron WhatsApp y me dicen, ay, está muy frío, ¿cómo ve? ¿Iré hoy o no iré? ¿Usted qué me sugiere? Que te pongas chamarra, dice Estela. Sí, y me decía, ay, no, hay una guerra con Sabanás terrible. No lo deja a la cama, lo trae y lo atrae y lo atrae y lo atrae, ¿verdad? Y no lo suelta. Y yo dije, ese es el carácter del guerrero. Apenas hizo frío y ya se nos entumió. Pero eso no quiere Dios. Siguiente, ¿sí? Veamos una más, Adrianita. Las decisiones, ¿cómo tienen que ser? Valientes. Valientes, que digas esto no y no. Algo que te esté perjudicando, dice no. Dile no a lo que te está perjudicando. ¿Qué es? El mal carácter. Usted tenía mal carácter, así de grande. Puro testimonio vivo. ¿Serio? ¿O no? ¿O no tiene Tomás un carácter? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí, Dorita? ¿No tienes carácter a veces? Y sale el carácter. ¿Sí? ¿Cómo ves, Juan José? ¿Sale o no sale el carácter? Sí. Que no te dure todo el día, dice. Y lo recuperó. El buen carácter. ¿Se da cuenta? ¿Sí? ¿Usted no tenía mal carácter, Beto? No, pura gente de santidad allá atrás. Han de haber vivido en un templo de esos. ¿Sí? En un templo Shaolin donde todo el día están así, ¿verdad? No es cierto. Vamos a tener que hacer decisiones valientes, enfréntala. Dijo usted, es que Dios quiere que me cambie. No. Dios no te va a quitar el carácter. El carácter tiene que ser contra el enemigo y contra lo que te hace el enemigo, no contra los que viven contigo. Sí, es contra el enemigo, porque tu lucha no es contra carne y sangre. Tu lucha es contra potestades, principados, contra gobernadores de las tinieblas de este mundo. Esa es tu lucha. Dijo, entonces el carácter no me lo tiene. No, el carácter te va a dar firmeza. Te va a enseñar contra quién debes de pelear. Porque si el diablo metió la cola en tu matrimonio, allá hay un problema. Pero es el diablo el que está tratando de destruir tu matrimonio. Y sé inteligente, por eso te dije en el objetivo. Sé inteligente. Deja de pelear. Ve cómo viene el ataque, cómo está destruyéndote. ¿Estás entendiendo? Deben de ser valientes tus decisiones. ¿Qué dice Dios ante esas decisiones? ¿Sí? Está de alerta. Abre tus ojos. Está alerta. Otra vez vienes a pelear, ¿no? Perdóname, pero hoy no. Está alerta. Dice, permanece firmes en la fe. Pórtate varonilmente y sé fuerte a los hombres. Hoy usted va a un gimnasio y los ve. Ay, no, con ligas. ¿Eso será varonilmente? No. Y ves a las mujeres con pesas y ya tienen un músculo que parece luchadoras de sumo. Por eso dice, pórtate varonilmente, sé fuerte, deja de estar con tonterías. Y eso es lo que Dios nos dice. Siguiente, ¿qué más nos recomienda el Señor? Sí, escúchenme. Dios dice, ustedes que saben lo que es justo, pueblo que toma en serio mis enseñanzas, no teman a las injurias de los hombres,
Y no se dejen deprimir por sus insultos, por lo que te diga la gente. Usted no se deprima, apúntelo, porque luego dice, es que no me dio tiempo. Ahí tiene el tiempo para que usted lo anote. No nos deprimimos a veces por una mala respuesta. Sí, vamos a toparnos con gente en alguna manera áspera. Sí, pero no temas a sus injurias. Déjaselos en manos de Dios. Cuando algo viene contra ti, déjaselos en manos de Dios. Dios quiere, Dios lo va a arreglar. Dices que yo lo mato. No, deje que Dios lo mate. Dios lo va a matar mejor que usted y yo. Sí. Entréguelo en las manos de Dios. No, si usted no viene por él, yo lo mando matar. Le digo, no, señora, no se trata de que mate a nadie. No se deprima. Aunque le digan lo que le digan. ¿Sí? Todo creyente tiene que ser como el elefante. Ojo grande para ver. Orejas grandotas para oír. Una piel gruesa para aguantar la metralla. Y una cola chiquita para que no se la pisen. Así debería ser un creyente. Así me lo explicaron cuando llegué. ¿Sí está correcto? Así deberíamos de ser. Dijo Dios usando los animales. Pues si Dios usa los animales. Ojo grande. Orejas grandes para oír. Una piel gruesa para aguantar metralla. Y una cola chiquita para que no se la pisen. Porque eso de andar pisando colas, ¿verdad? Es como si usted va a una fiesta de dinosaurios. Puro pisadero de colas. Pues ¿cómo? Sí. Cortita, así como de los Doberman que les dejan un pedacito. Pero es cierto, sus decisiones, así que no se deprima por lo que le diga. Oiga, que no, tú déjalo. ¿Usted qué hace? Lo pongo en manos de Dios. Mía, dice el Señor, mía es la venganza. Yo os haré pagar. Déjalo que Él se encargue. Yo he visto la mano de Dios cuando Él actúa. Y es fuerte la reacción de Dios. Mucho más que la que usted pueda tener. Entonces, ¿a qué le sugiero? Deje de estar con tonterías. Reenfoque hacia dónde va a ser su decisión valiente. Siguiente. ¿Sí? ¿Qué más nos dice el Señor en su palabra? Una más serenita porque ya me quiero ir a comer. Bueno, me han dicho, ¿verdad? ¿Sí? Una atrás. Ahí está. Deja de deprimirse. Así a veces nos vemos así sin darnos cuenta. Estamos ahí. Ya deje esa condición. La semana pasada se lo dijeron con el fracaso. Ya cámbiele de canal. No se quede ahí. Siguiente. ¿Cuál es la reflexión? Lo que está sucediendo es inevitable. Lo vamos a pasar. ¿Sí? Segundo, las batallas siempre van a ser necesarias por alguna razón de Dios. Y tercero, tenemos que enfrentarlas valientemente. Hay un refrán popular que dice que al toro por los cuernos. ¿Está de acuerdo? Al problema de frente. Al problema no se le evade, al problema se le enfrenta. Porque eso es lo que Dios quiere. Son parte del crecimiento. ¿Sí? Dijimos, ¿verdad? Entonces, procesos, batallas y decisiones valientes. Eso es lo que a lo que Dios nos pide. Veamos cuál es el llamado. Y a los que Dios destinó, desde un principio también los llamó, y a los que llamó los hizo justos, y a los que hizo justos les dio parte en su gloria. Eso es algo que nosotros tenemos un llamado de Dios para cumplirlo. ¿Sí? Romanos 8:30, y eso es lo que yo te quiero comentar. Muchas veces hay personas que evitan ir a la confrontación, porque dicen, no le digo nada para llevar la fiesta en paz. Ella dice que es eso, pero la paz se consigue con guerra, por si tú no lo sabías. En el reino de Dios así es. En el reino de otros reinos puede ser así. Pero a veces, ¿por qué Israel tuvo que actuar así? Contra Palestina, dijo, fue injusto. Iban al 10-1. 1200 fue la incursión de los palestinos a Israel. Gente inocente. Gente que no tenía por qué haber pagado un precio. Sin embargo lo pagaron.
pero la contraparte vino la respuesta. Y ahí fue donde la batalla se equilibró. 10-1. Por cada judío que mataron 10 palestinos. Gente de Hamás, un grupo terrorista que acabó con la paz de Israel. Pero la paz se consiguió a través de la guerra. ¿A qué te quiero llamar con esto? A que vamos a tener que enfrentar este 2025 batallas, ¿sí? Deja de lamentarte, no te deprimas. No como la chica de la imagen que dijo: ya no sé qué hacer. ¿Qué hago? Enfréntalas. No luches, enfrenta. Es que dice: yo lucho, pero no hace nada. Yo siempre he dicho: vamos a tratarlo de solucionar. Las cosas cuando más se presentan es cuando Dios más va a afirmar tu carácter. Este 2025 quiero que Dios te use más de lo que ya te ha usado. A muchos los ha sanado, a otros los ha sanado de depresión, otros de salud, otros de muchas cosas que Dios tiene. Pero si no sana tu corazón, si no sana tu corazón, ¿sí? Es algo que vas a tener que luchar, ¿sí? Es que mis hijos están luchando. Yo sé que los quieres. Yo sé que los quieres, ¿sí? Pero Dios dice: a los que no han nacido los voy a enseñar a pelear. Por eso están batallando, porque Dios los está pasando por un proceso para que ellos entiendan. Déjalos que vivan su proceso. Cuando nosotros tuvimos nuestros niños chiquitos, nos dejaron solos, y se lo agradezco a Dios, porque sabes, teníamos necesidad. Nunca habíamos sido padres, teníamos a él pequeño, pero Dios mandó una vecina que trabajó en un hospital, y cuando llegó le dijo a mi esposa: déjalo, ahorita lo arreglamos. Y tenía tanta habilidad esa mujer que le doy gracias a Dios por su vida. Rápido lo agarró, lo dejó, lo amarró y quedó así. Pero yo veía cómo Dios decía: tu familia no está, pero yo pondré gente que te ayude y gente que te saque adelante, gente que vea por ti. Hoy le agradecemos a Dios que nuestra familia no nos haya ayudado, porque estaba preparándolos para su mejor batalla. Y eso es lo que Dios está haciendo. Déjalos que batallen. Es que yo les quiero ahorrar el camino. No les estás ayudando, les estás evitando que pasen su proceso o prolongando, ¿sí? Es como la historia, ¿verdad?, del hijo pródigo. Dice que fue a comer al chiquero, y cuando tú le ayudas, haz de cuenta que le llevas tacos al chiquero. Él no quiere salir del chiquero, él quiere estar en su posición de comodidad. Pero al final de cuentas vamos a entender una cosa: que esos procesos son inevitables, que las batallas las tendrán que enfrentar. Déjalos que lo enfrenten. No les ahorres el camino. No les estás haciendo un mal. No te sientas mal. Quita esa condenación de tu mente y de tu corazón, porque no es condenación. Dios les dijo: los voy a pasar por esto, les voy a enseñar a pelear. También enseñó a David que al final enfrenta su batalla más grande. Ellos enfrentarán batallas grandes, tomados de la mano de Dios. Por eso hoy te hago esta reflexión: ¿a qué reino quieres estar? ¿En qué reino quieres servir? Con Dios todos es victoria. Siguiente. Sí, yo estoy terminando. Sí, dichosos los perseguidos por hacer lo justo, porque de ellos es el reino de los cielos. Todo aquel que sea perseguido, dice, es dichoso en el reino de los cielos. 1000 veces bendecido. Yo quiero que Dios te bendiga. Deja a veces de preguntarte tantas veces. No sé, a mí me ha pasado que yo me pregunto ¿por qué pasa esto? Y es una pregunta retórica que viaja y viaja y viaja en mi mente. Pero dije, hasta que entendí, bueno, es Dios dándome una necesidad. Y yo sé que tu necesidad puede ser una u otra forma. Pero ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a lamentar? ¿Te vas a deprimir? No se deprima. Viva sus batallas, viva sus procesos y actúe
¿verdad? Valientemente. ¿Sí? A quien haya que decirle las cosas, dígaselas. Dice, usted se las dice a sus hijos, claro. Si se las digo a ustedes, cuánto más a ellos, y él te lo puede decir. Y eso es lo que yo quiero para su vida, porque no podemos ser candil de la calle y oscuridad de la casa. ¿Sí? A veces tendremos que decirla con respeto, sin ofender, sin dañar, sin agredir, pero decirlo. Dice, pórtate varonilmente, sé prudente. Eso es para ti. Dios quiere que seas una persona valiente. Nunca digas, Dios no me va a usar ni me puede usar a mí por mi condición. ¿Quién te dijo? Dios tiene cosas maravillosas. Yo así lo entendí. Cuando vivo en un reino donde el rey soy de su agrado, donde todo me dice yo soy tu rey, no me debo de preocupar. Quien venga contra mí, dice que quien venga contra mí caerá delante de mí. Así lo dice la palabra. Porque no pelean contra ti. Dice, pelean contra mí. Y eso es lo que no entienden. Así que quítese de problemas, déjenlo en manos de Dios. Comencemos este 2025 a confiar, ¿sí? No te preguntes por qué pasan las cosas. Es una pregunta muy tonta y absurda que a veces hacemos. Y no queremos que pase eso. Queremos entender una cosa, que Dios quiere mejores cosas para nuestra vida. Pero todo dependerá en qué reino quiera servir.